Hoy hablamos de lo que yo llamo verbos, bueno, en realidad Kevin Kelly llama los verbos inevitables del futuro, del postdigitalismo, ¿no? Que es empezar a entender cosas que hoy están en la frontera del conocimiento, conceptos, verbos, lógicas de producción, lógicas de funcionamiento de la sociedad red, pero que cada vez se están moviendo hacia el status quo, ¿no? Entonces, la charla tenía que ver un poco a hablarle a los estudiantes universitarios, ¿no? Chicos de 20 años que están estudiando, que están a mitad de su carrera o están empezando una carrera y que están muy metidos en el hoy, ¿no? Pero quizás tendrían que hacer un esfuerzo cognitivo para ponerse un poco más en el futuro, ¿no? Es decir, en el futuro mediato, no a 20 años, pero sí en el futuro mediato. Entonces, hablamos de estos conceptos, ¿no? El tema de la interacción, es decir, las nuevas capas de interacción que existen, el tema del uso de la inteligencia artificial, el tema del compartir, es decir, algunos fenómenos o verbos que son transversales a la sociedad red y que afectan mucho al mercado de trabajo. Y este fue un poco el objetivo de la charla. Lo más interesante de la revolución digital, o de los 30 años de contracultura digital, ni siquiera tiene que ver con los dispositivos o la tecnología, ¿no? Sino tiene que ver con una cosa con el concepto de proactividad, ¿no? De lo que yo llamo ser una startup de uno mismo, ¿no? Es decir, convertirse en un negocio de uno mismo, es decir, trabajar estrategias de visibilidad digital profesional, pensar un poco en qué nicho de mercado me voy a mover yo. Pues claro, si tengo 20 años voy a tener que trabajar, el mundo dentro de 20 años, cuando tenga 40 y esté en el mejor momento de mi vida profesional, va a ser completamente diferente el de ahora, como era diferente hace 20 años atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a mover yo en el mundo en los próximos 10 años, en los próximos 20? Y al final es todo tan cambiante, los contenidos son tan cambiantes, las lógicas de producción son tan cambiantes, los mercados son tan cambiantes que al final, yo hablaba al final del concepto de que todos somos novatos, ¿no? Y si entendemos que todos somos novatos, siempre estamos aprendiendo, siempre estamos reinventándonos y siempre estamos buscando nuevos nichos, nuevos mercados en la larga cola. Y creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, yo a veces veo a los estudiantes universitarios muy poco proactivos, ¿no? Muy poco pensándose en el futuro, muy cumplidores de la norma, muy pensándose en términos de aprobar asignaturas y pasar años académicos, ¿no? Y yo creo que nada de eso es lo correcto, ¿no? Lo correcto es vivir en el caos, ¿no? En el caos informacional y ser muy crítico, buscar un espacio de foco, de relevancia y de valor en lo que hago, dialogar más con el profesor uno a uno, ser mucho más proactivo, ser líder, saber ser liderado, un montón de competencias y habilidades del siglo XXI que a veces no están en la clase, ¿no? Seguimos muy pensados todo sigue siendo muy broadcast, ¿no? Muy profe que habla, alumnos que escuchan y toman nota, ¿no? Me parece tan obsoleto eso. Y hoy me parece obsoleto, pero dentro de 10 años lo veo mucho más obsoleto y dentro de 20 mucho más obsoleto, ¿no? Y sin embargo, ese tipo de interacción, ese tipo de metodología es demasiado común en las aulas universitarias, sobre todo en Iberoamérica, ¿no? Esta cosa de profe que habla, alumno que escucha y toma nota, ¿no? Y hace lo que el profe le dice. Y yo creo que el cambio no es tecnológico, es de esas formas de pensamiento, de cómo me ubico de otra manera, porque al final, si voy a ser un novato toda mi vida tengo que tener una competencia de proactividad y de capacidad de descubrir que tiene que estar en mí, ¿no? Y que si no la tengo ahora la tengo que tener, porque si no, ¿cómo hago para moverme en el mercado? ¿Cómo hago vale, me aprendo un contenido hoy, leo lo que el profe me dice, bueno, pero eso ¿cuánto tiempo me va a servir? ¿No? Me servirá 5 años, como mucho 10, ¿y después qué? Es decir, me parece que esa es la clave. Y si te fijas, no es un tema tecnológico, aunque evidentemente las tecnologías son tan transversales que las nuevas formas de aprender tienen que ver también con las tecnologías, evidentemente, ¿no? Con el uso de la red, sobre todo con el uso de la red. Pero creo que es más un tema de actitud. Y a mí me gusta en las charlas hablar de eso, ¿no? De cómo ayudar a los chicos a moverse hacia adelante. A mí me gusta cuando
cuando hay debate sobre, bueno, y no, la tecnología, y tenemos que... Uno con las tecnologías y con la cultura digital tiene que ser optimista y crítico a la vez. Es decir, tiene que entender que tiene mil bondades y algunos defectos, ¿no? Y habrá nuevas polémicas, y habrá que entender, por ejemplo, el tema de la privacidad, es decir, hay nuevos desafíos, ¿no? Y en ese mundo nos movemos. No se trata de si está bien o si está mal. Es el mundo en el que vivimos, ¿no? Es decir, vale, y resulta que yo digo, no, que yo no quiero saber nada con esto. Yo quiero el mundo analógico, no, que las personas se tienen que mirar a los ojos, ¿no? Que te dicen, vale, sí, nos miramos a los ojos, pero y además puedo generar una red profesional por Hanout o en LinkedIn. O sea, tú y yo podemos discutir horas sobre el valor de las TIC o no, pero al final vivimos en un mundo donde la tecnología mediatiza todo y modifica todas las interacciones. Ese es el mundo en el que vivimos. Es decir, y tenemos que ser optimistas y críticos a la vez. Y habrá nuevos optimismos y nuevas críticas. Y cuando la realidad aumentada se instale, cuando el Big Data se instale definitivamente, habrá nuevos optimismos y nuevas críticas. Y siempre habrá nuevos optimismos y nuevas críticas. Y en ese mundo nos tenemos que mover, ¿no? Y en esa capacidad de descubrir. Pero tenemos que estar más, es decir, hay como dos curvas, ¿no? La curva de la innovación tecnológica, que es exponencial, y la curva de la lenta adaptación cognitiva, que es muy lenta, ¿no? Y es muy lineal. Yo creo que uno como universitario tiene que estar más cerca de entender esa curva de innovación exponencial, porque en esa curva de innovación exponencial es donde yo voy a trabajar, donde me voy a desarrollar como profesional. Si no la entiendo, si no entiendo lo que está pasando, si no entiendo los nuevos mercados, las nuevas formas de monetización, las nuevas interacciones, voy a tener muchas dificultades para entrar en el mercado laboral. Voy a estar muy precarizado, ¿no? Y esto al final tiene que ver con las personas. Es decir, y claro, tú me dices, bueno, ¿cómo lo ves? Hay gente que lo ha entendido y que se mueve como un pez en el agua en el futuro, y otros que tienen muchos problemas, ¿no? Muchas dificultades. En España pasa mucho, ¿no? La juventud. Porque por esta incapacidad de entender el presente y el futuro. En el futuro que va a ser el presente de su vida profesional.